Yo soy el ingeniero Efraín Castro Gallo, docente universitario, docente investigador de la Universidad Alas Peruanas, egresado de la Universidad de San Marcos, ingeniero electrónico, y mi trabajo, que tiene que ver con un tema bastante nuevo en países como el nuestro, el manejo de la prospectiva como herramienta de investigación, tiene, digamos, su antecedente un poco en la experiencia profesional, laboral, desarrollada en zonas de la selva peruana, por un lado como funcionario, trabajador de la empresa hoy en día llamada Movistar, en su momento Entel Perú, una empresa pública, y posteriormente como profesional en el área académica, ¿no?, dictando cursos en la región de Ucayali, ¿no? Entonces mi cercanía a la zona de selva peruana viene por ese lado, ¿no? Y obviamente la profundización de temas ligados al desarrollo, principalmente para aquellos territorios fronterizos, de ahí el nombre, territorios selva fronterizos, me ha llevado, digamos, a plantear, ¿no?, utilizando la herramienta de la prospectiva, a plantear escenarios de futuro de cara a un mejor territorio, a un territorio deseado para estas poblaciones habitantes de estos territorios, ¿no? Entonces, de allí, digamos, repito, mi propuesta. Lo que yo voy a desarrollar, que trataré de hacerlo bastante simple y rápido, no quiero utilizar más tiempo del que se me ha asignado, contempla estos 5 pasos, estos 5 puntos, ¿no? Y en esta presentación, en esta diapositiva, quiero plasmar una introducción y un proceso metódico realizado durante el trabajo efectuado, ¿no? Desde una definición, desde una, digamos, perspectiva de identificar cuál es la problemática de estos territorios, que repito, he vivido personalmente, digamos, de manera vivencial por el espacio de 3-4 años, ¿no? Nos configura algo que es muy conocido, digamos, por la mayoría, digamos, de la gente académica, por la gente profesional, por la gente del Estado, obviamente por las poblaciones, ¿no?, que en estos territorios una característica, ¿no?, hasta cierto punto, digamos, contradictoria, es que por un lado son países altamente, ¿no?, beneficiados por la naturaleza, ¿no?, territorios beneficiados por la naturaleza, donde el concepto de biodiversidad, pues, es, ¿no?, la ventaja comparativa, podríamos decir, de ellos, ¿no?, pero que, por el otro lado, ¿no?, la desatención extrema que ha tenido, tanto del sector público como del mismo sector privado, ha hecho que esas ventajas comparativas en el ámbito de la biodiversidad no hayan sido, digamos, revertidas y convertidas en ventajas competitivas, ¿no?, a lo largo de toda su, digamos, existencia en el mundo occidental, ¿no? O sea, salvo algunas ciudades capitales de estas regiones, ¿no?, se pueden decir que mantienen o alcanzan un nivel de desarrollo mediano dentro de la media nacional, pero la mayoría está muy, muy por debajo de esa media, ¿no? Hecho un diagnóstico de estos territorios, ¿no?, reflejan, digamos, básicamente lo que acabo de mencionar, ¿no?, disponibilidad de recursos en el ámbito forestal, en el ámbito de la pesca, ¿no?,
Como mencionaba el expositor anterior, ¿no? La acuicultura, ¿no? Es una de las manifestaciones que se dan en estos tipos, digamos, de territorios. En el ámbito de la medicina natural, plantas medicinales, ¿no? En el ámbito, digamos, de la diversidad, ¿no? Para fines, con fines ecoturísticos, en general, digamos, repito, ¿no? Una muestra de una bondad en la parte natural, ¿no? En cuanto a recursos, ¿no? Planteada una pregunta básica de qué factores son relevantes para esperar, ¿no? O para que sea posible un cambio significativo, un cambio disruptivo que conlleve, digamos, a estos territorios a una mejora sustancial de su situación de desarrollo en los ámbitos económicos, sociales, medioambientales, ¿no? Y tecnológicos, ¿no? Planteamos como objetivo en este trabajo técnico, ¿no? Elaborar, construir un paquete de escenarios prospectivos en el horizonte al 2030, ¿no? Que permita, pues, ¿no? A los actores locales y regionales, básicamente, elegir, digamos, una opción de posibilidades de éxito en ese horizonte de tiempo, ¿no? Teniendo estos escenarios un marco, ¿no? De desarrollo sostenible, de desarrollo integral, ¿no? Utilizamos, como decía al comienzo, ¿no? Esta herramienta de la prospectiva, en este caso, la prospectiva estratégica territorial, del señor Michael Godet, ¿no? Como instrumento para realizar este trabajo, ¿no? La finalidad, al final de este proyecto de trabajo de investigación aplicado, es, pues, que los tomadores de decisión puedan elegir el escenario meta que los conduzca, pues, ¿no? O que le oferte mejores posibilidades hacia un territorio deseado, ¿no? Y como corolario de esto, digamos, como lo permite, digamos, la perspectiva estratégica territorial, el investigador puede participar, ¿no? Puede participar en la construcción del desarrollo, ¿no? Si es que así se decidiera en el sector, ¿no? En este caso, de los territorios de la fronterizo, y para ello plantea una lista, ¿no? De proyectos que estén orientados al escenario que se haya elegido, ¿no? Es aquí, digamos, una muestra gráfica básicamente orientada a uno de los territorios que constituyen estos territorios de la fronteriza, que están configurados en 4 departamentos: Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. En esos 4 regiones o departamentos se ubican un conjunto de territorios en la frontera peruana oriental, ¿no? Y uno de ellos es la ciudad de Purús, que diríamos, viendo, digamos, la magnitud de brecha de subdesarrollo que mantiene esta provincia con el resto del país. Tanto es así que hace un par de semanas, creo, el señor presidente de la República fue a visitar y a constatar lo que ya se señala, ¿no? Que ya es común, ¿no? Que ya es conocido, niveles de subdesarrollo extremos en esta provincia de Purús, ¿no? Donde se pueden visualizar desde el punto de vista de su ubicación y de su conexión, por ejemplo, al centro desarrollado, si se puede llamar así, más cercano, está a más de hora y media, ¿no? De vuelo en avión, que para, digamos, mala suerte de los purusinos es la única
el único medio de conexión que tiene con el llamado mundo occidental, porque hasta los ríos que tiene, pues tiene una dirección hacia el Atlántico, no pueden viajar en río hacia Pucallpa. Entonces, y estos vuelos que reflejan, digamos, la situación dramática para estas poblaciones, son vuelos que se realizan cada 15 días. La oferta que hacía el presidente la semana anterior era de que había dispuesto que fueran cada semana a partir de la fecha. Eso aún no resuelve en nada la problemática que tienen estas poblaciones, donde radican o residen básicamente poblaciones nativas, más del 70%, y el resto son poblaciones mestizas, aquellos que viajan de Pucallpa o de Lima a ocupar puestos públicos en algunas de las dependencias que existen de alguna manera en esta provincia, ¿no? Y entre esas dos poblaciones hay una fuerte, digamos, confrontación, porque mientras los nativos se oponen a una construcción de una carretera que atraviese el territorio de Purús, por la importante razón de que en ese distrito, en esa provincia, se enmarca un parque nacional no protegido, que es el Parque Nacional del Alto Purús, ¿no? Y por la experiencia que los nativos han visto en los alrededores, ¿no? Saben que una carretera que atraviesa un parque nacional, primero que rompe con la biodiversidad, y segundo que ellos con razón temen que sea un motivo de mayor, llamémoslo entre comillas, invasión, ¿no?, de actores que van a depredar el territorio, ¿no? Entonces, esa situación se da, por ejemplo, en esta provincia, ¿no?, donde se pueden mencionar o señalar las diferencias que señalan, digamos, los indicadores de servicios y de infraestructuras, ¿no?, donde, por ejemplo, ¿no?, en el nivel, digamos, de comunicaciones, el 99% no tiene acceso a Internet. En cuanto a agua, el 96%, no tiene acceso a agua potable. En redes de desagüe, 75% no tiene redes de desagüe. Eso configura, obviamente, un problema de salud pública, ¿no?, de salud pública, donde se refleja que 51% de la población padece de enfermedades infectocontagiosas, ¿no?, sin contar el tema de la morbilidad infantil y estos otros indicadores fatales, ¿no? Todo ello configura, pues, una situación, como decía al comienzo, ¿no?, de subdesarrollo significativo frente incluso, ¿no?, a sus propias ciudades regionales, en este caso de Pucallpa, ¿no?, versus ciudades o poblaciones de Lima o de Latinoamérica, pues las brechas son mucho mayores, ¿no? Un poco, digamos, de teoría, ¿no?, para entender un poco por qué la prospectiva, ¿no?, por qué hemos utilizado esta herramienta y por qué es importante la prospectiva para proyectar, como mencionaba el ingeniero que me antecedió, ¿no?, que, por ejemplo, digamos, tratando de acuicultura, pues en los distintos productos que tiene, ¿no?, denotan, digamos, una total falta, digamos, de investigación tecnocientífica, ¿no?, y porque, digamos, se siguen basando, ¿no?, los actuales actores de gobierno en mecanismos, digamos, en métodos, digamos, de estudio de futuro ya caducos, que no van de acuerdo con los cambios violentos, ¿no?, acelerados que tiene la tecnología y la sociedad, ¿no? Entonces, la prospectiva, ¿no?, una disciplina corporativa y participativa donde expertos y actores intervienen para investigar y producir conocimiento,
¿no?, tecnocientífico de forma tal que permita reducir la incertidumbre que genera todo proyecto que se pretende, digamos, alcanzar en el largo plazo, ¿no? Este estudio es hecho, repito, hace un rato lo dije, hacia el año 2030, de aquí a 11 años, no está lejos, parece que fuera un tiempo muy lejano, no, está a la vuelta de la esquina, 11 años, ¿no? Otro concepto sobre prospectiva, al reducir la incertidumbre, ¿no?, por efecto de manejo de las tendencias de futuro, aclara los impactos de las nuevas tendencias y las tecnologías emergentes para la actuación, ¿no?, organizacional, ¿no?, a fin de lograr resultados innovadores, ¿no? La prospectiva es un proceso de periodos iterativos, ¿no?, de reflexión abierta y corporativa, ¿no?, donde, repito, intervienen los actores sociales y los expertos relacionados con los temas que involucran, en este caso, el desarrollo de un territorio, ¿no? Genera, pues, discusiones en red que puede ser virtual o en red física, ¿no?, para juntos construir visiones normativas, visiones que se sustenten, ¿no?, en fortalezas, ¿no?, y que manejen oportunidades que sabemos que se van a presentar y que podemos manejar si es que contamos con las fortalezas apropiadas en el momento apropiado, ¿no? Y por otro lado, un poco del concepto de desarrollo integral, porque decía, estos escenarios tienen que enmarcarse en un concepto de desarrollo sostenido, integral, a fin de que no pase lo de siempre, ¿no?, que se emprende un proyecto y a la mitad del camino vemos que fracasa porque no se sostiene con la realidad del territorio, realidad socioeconómica, ambiental principalmente, ¿no? Entonces, desarrollo integral, una acción convergente de 3 dimensiones, ¿no?, la dimensión económica, la dimensión política y la dimensión del desarrollo cultural, ¿no? Esta es una fuerte discusión. Si es primero la cultura, primero el desarrollo, ¿no? Los sociólogos y la gente conocedora señala que lo cultural es, ¿no?, un poco la sombría general de todo desarrollo, de todo conocimiento que se dé, ¿no?, para lograr un éxito en la calidad de vida, ¿no? Entonces, esta convergencia soportada en un respeto irrestricto por todo lo que es vida humana, animal y vegetal, es lo que sustenta una posibilidad de desarrollo, repito, sostenible, llamada desarrollo integral. La metodología prospectiva que se ha utilizado, ¿no?, la esquematizamos en esta diapositiva, donde fijamos inicialmente una etapa que se llama la etapa preprospectiva, que viene a ser la etapa, digamos, de organización del estudio, donde se definen quiénes van a ser los actores, quiénes van a ser los expertos que van a colaborar en la acción de construcción, ¿no? Cuál va a ser el horizonte de tiempo que se va a definir, por qué razones, ¿no?, y en qué marco se van a identificar las variables que son los elementos constructivos de la estructura de un sistema prospectivo. En la fase propiamente prospectiva, ¿no?, hay una parte que se llama la identificación de variables, ¿no?, donde se soporta esta parte, ¿no?, en el análisis, en el diagnóstico estratégico, se soporta en lo que aportan expertos y actores a través de entrevistas personales, y aportan, digamos, el analista prospectivista en su etapa, en su, digamos, dimensión de conocimiento del sistema y de lo que aprendió, ¿no?, también en la parte académica. Una segunda fase es lo que se llama la identificación de variables claves, ¿no?, del conjunto de variables que vienen a ser los factores, repito, de la estructura modular del sistema, ¿no? Es conocido que hay, ¿no?, variables o factores que resultan siendo más preponderantes o más relevantes que otros. A ellos se les llama en prospectiva
estratégica territorial, variables claves, ¿no? Y para ello, ¿no?, nos apoyamos en un software llamado el software MICMAC, ¿no?, de la entidad Lipsor Prospective de Francia, ¿no? Y también, ¿no?, en esta fase se maneja el llamado juego de actores, donde los actores de un territorio en particular o de una entidad, organización en particular, defienden, pues, como es lógico, posiciones, ¿no?, u objetivos individuales, ¿no?, objetivos que ellos consideran son los más convenientes para su sistema, para su organización, ¿no? Entonces, hay una confrontación, hay un juego, digamos, ¿no?, de actores para defender, repito, posiciones, y en algunos casos este juego de actores conlleva a una alianza, y en otros casos, digamos, conlleva, digamos, a posiciones discrepantes, ¿no? Entonces, para el juego de actores se utiliza otro software llamado el Mactor, ¿no? Ambos softwares trabajan sobre matrices llamadas matrices de impacto cruzado. Y finalmente, ¿no?, en la tercera etapa prospectiva se manejan hipótesis llamadas hipótesis SMIC, ¿no?, y el propio diseño o construcción de escenarios, como así se refiere en esta disciplina, ¿no? Ambos conceptos se soportan, ¿no?, en un manejo de probabilidades simples y de probabilidades condicionadas. Esto nosotros, en esta parte de la sustentación, de la presentación, solamente vamos a referir de manera puntual a la última parte, ¿no?, la construcción de escenarios, ¿no?, y para ello vamos a detallar un poco cómo es que se configura, ¿no?, un software SMIC, ¿no?, definiendo de antemano que el software SMIC no es una suerte de herramienta que nos va a permitir, ¿no?, facilitar la complejidad en el manejo de las variables que han sido, digamos, identificadas, ¿no?, que para fines prácticos o de experiencia señalan que como mínimo debieran ser un manejo de 30 variables, ¿no?, de las cuales se van a desprender un conjunto de variables estratégicas o claves, ¿no? Entonces, manejar más de 10 variables en una matriz de impacto cruzado, una matriz cruzada de doble entrada, es bastante complejo si es que no se cuenta con un apoyo de software, ¿no? Porque facilita básicamente esa complejidad, ¿no? Entonces, ese software SMIC es eso, ¿no?, un facilitador del análisis o del cálculo de la matriz de impacto cruzado, básicamente del cálculo de la matriz de impacto cruzado, ¿no? En la configuración, ¿no?, de este software, ¿no?, cuyo producto principal va a ser, ¿no?, una relación de escenarios, ¿no?, jerarquizados, ordenados desde el más probable hasta el menos probable, ¿no?, en base a la información suministrada o alimentada desde lo que han aportado los expertos y actores en una serie de entrevistas, requiere de 4 entradas, ¿no? Una entrada que está configurada por un conjunto de hipótesis. El paquete, ¿no?, el software recomienda un mínimo de 5 y un máximo de 6 hipótesis para tener una respuesta pertinente, ¿no?, sobre la base, repito, de los inputs que ha recibido de los expertos y actores. Una segunda entrada es un conjunto de expertos identificados de acuerdo a su especialidad, de acuerdo al sector que atienden, de acuerdo al sector sobre el cual han emitido opinión experta respecto a las probabilidades que ellos han considerado, ¿no?, para un determinado
para una determinada dimensión, ¿no? Una tercera entrada son las probabilidades simples que han asignado, ¿no?, matricialmente estos expertos, ¿no?, cuando se les ha consultado, ¿no?, respecto a la ocurrencia o no ocurrencia de las hipótesis, de esas hipótesis que en este caso se definieron 5 hipótesis, ¿no? Y luego explicaremos por qué 5 y no por qué no 6, ¿no? Esta tercera entrada, las probabilidades simples, y la cuarta entrada, las probabilidades condicionadas, o sea, aquellas probabilidades, ¿no?, ocurre este escenario si es que no ocurre o si ocurre el resto, y correspondientemente para las otras hipótesis. Esas 4 entradas, repito, ingresan a este software y ese software va a emitir 3 salidas. De las 3 salidas nosotros vamos a referirnos a la que más nos interesa, ¿no?, la salida de los escenarios jerarquizados u ordenados jerárquicamente. Allí señala, ¿no?, 32 escenarios. ¿De dónde salen los 32 escenarios? Bueno, cuando se combinan, ¿no?, los elementos que en prospectiva se llaman, ¿no?, los movimientos del driver o de la variable, ¿no?, en este caso los movimientos de la hipótesis, se asume que son 2 movimientos, ocurre o no ocurre, para facilidad del trabajo del software, porque obviamente en la realidad una hipótesis planteada, ¿no?, una variable gestionada puede asumir n movimientos, o sea, n posibilidades, ¿no? Se cumple al 10%, se cumple al 20%, se cumple al 50%, se cumple, no se cumple, etcétera, ¿no? Pero para fines prácticos solamente se considera que se cumple y no se cumple, dos situaciones. Por tanto, tiene una un comportamiento binario, ¿no? Esa combinación de esos 2 movimientos, combinados con todas las posibilidades que tengan las 5 hipótesis, ¿no?, en una combinación, ¿no?, de caja morfológica, genera pues 32 posibilidades, ¿no?, que son representadas, ¿no?, a manera, digamos, de fórmula como 2 a la quinta, ¿no?, 32 escenarios, de ahí los 32 escenarios, ¿no? Entonces, esos 32 escenarios, ¿no?, van a ser, digamos, el conjunto de propuestas que se hace, ¿no?, de los cuales se van a discriminar o se van, digamos, a seleccionar, ¿no?, aquellos escenarios que de manera acumulada generen, ¿no?, o oferten o presenten el mayor grado de probabilidad acumulada, ¿no? A ello se le llama, ¿no?, el núcleo tendencial, ¿no?, el núcleo tendencial. Estoy pasando esta parte, ¿no?, donde se plantean las 5 hipótesis, ¿no?, con su respectivo descripción, ¿no? Vemos que este es el diagrama resultado que da Smith, ¿no?, y donde los 4 primeros escenarios, ¿no?, identificados por 5 dígitos, si se dan cuenta, 5 dígitos. En el primer caso, como decía, la hipótesis se cumple o no se cumple. Las 5 hipótesis, allí, de acuerdo al número 1 que significa si se cumple, el primer escenario compuesto por esas 5 hipótesis, que todas se cumplen, ¿no?, es el escenario que adquiere el mayor nivel, digamos, de probabilidad. En segundo está el escenario menos deseado, cuando las 5 hipótesis no se cumplen, ¿no?, y tiene, digamos, un alto valor de probabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente el nivel, digamos, de desconfianza, el nivel, digamos, de escepticismo que hay en esas poblaciones, y los expertos y los actores han visto y siguen viendo esa situación, lo lleva a plantear que eso es irrealizable, ¿no? Esos 4 escenarios, ¿no?,
que están descritos, repito, binariamente, y acá se señala, digamos, que el primer 1 corresponde a la hipótesis 1, el segundo a la hipótesis 2 y el último a la hipótesis 5, representa el 35.2%, ¿no?, de probabilidad de que se cumpla ese escenario. A ese escenario le hemos llamado el escenario contrastable, el escenario disruptivo, aquel, digamos, que generaría pues el cambio exponencial, ¿no?, de la situación de desarrollo de estos territorios, ¿no? El segundo obtiene un nivel muy alto, ¿no?, cuando ninguna hipótesis se cumple y genera casi el 25%, ¿no?, y a eso lo hemos llamado pues el pesimista, ¿no?, cuando el tren de desarrollo se pasa pues y no lo agarramos, ¿no? Aquí las conclusiones, ¿no?, aquí las conclusiones y recomendaciones: los territorios, como se decía al comienzo, cuentan con recursos naturales y saberes ancestrales potencialmente utilizables para generar industria y negocios diversos. Solo en Purús, tomado como ejemplo, pues que es el lugar que más conozco en detalle, ¿no?, tiene, por ejemplo, 180.000 kilómetros, ¿no?, cuadrados de bosque de bambú, tiene 500 plantas medicinales que pueden ser empleadas, ¿cómo se llama?, en la industria, ¿no? Y tiene pues un parque nacional, el Parque Nacional del Alto Purús, donde la biodiversidad es una de las mejores, ¿no?, en el mundo, ¿no?, y obviamente plantean retos y posibilidades muy grandes. Las variables identificadas, ¿no?, en este estudio explican con mucha rigurosidad, ¿no?, el futuro de los territorios de selva fronteriza. Algunas de estas variables son urgentes en el presente, y lo ha hecho referencia, digamos, se lo han hecho, digamos, ver al ministro, al presidente, ¿no?, cuando el presidente va a Purús y le muestra, ¿no?, una mesa larga, todos con los precios del arroz, del azúcar, del cemento, ¿no? Y entonces ve que una bolsa de cemento cuesta 135 soles, pero ¿cómo va a costar? Pues sí, señor, en Lima costará 30, 40 soles, acá cuesta así. ¿Por qué? Porque por cada kilo de flete hay que pagar 5 soles. Entonces, si un kilo de arroz acá cuesta 5 soles, no sé cuánto cuesta, allá cuesta 25 soles, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y entonces, para lograr, digamos, resolver situaciones como esa, se requieren, digamos, que variables en el momento como telecomunicaciones y energía se den ya, ¿no? Pero, digamos, en el marco de tecnologías modernas, educación, salud pública, ¿no?, para que la población pues pueda, digamos, conocer cuáles son realmente sus derechos y puedan, digamos, mirar de qué manera se está cuidando, digamos, su riqueza, ¿no? La transparencia, la credibilidad y utilidad de los escenarios construidos deben reflejar pertinencia y coherencia para viabilizar su apropiación de parte de los actores y que se sensibilicen y puedan, digamos, demandar su aplicación, ¿no?, y, digamos, lograr lo que ellos quieren, ¿no? En cuanto a recomendaciones, implementar con prioridad observatorios territoriales para el aprendizaje, la comprensión y el seguimiento de los procesos de transformación territorial por parte de los actores, hacer difusión mediática, ¿no?, del escenario meta a fin de sensibilizar e involucrar a las comunidades para su implementación de manera consensuada, formular y ejecutar a nivel local, con participación del actor local, los proyectos que hagan posible implementar el escenario meta elegido, ¿no? Y finalmente, ¿no?, una línea de proyectos de manera genérica que sin duda deben conllevar a resolver problemas, ¿no?, de desarrollo sostenible para estas regiones. Planes de capacitación en tecnologías TIC y energías renovables para la generación de negocios ecosostenibles e innovadores. Centros de investigación aplicada biotecnológicos, ¿no?, tecnologías TIC para apoyar la educación y la salud pública, acciones efectivas para el ordenamiento territorial, transformación de la tala de árboles en productos terminados modulares, telecomunicación y energía, tecnologías de última generación sostenibles y efectivas, principalmente la energía solar en este caso, ¿no?, conectividad multimodal, innovadora, no invasiva ambientalmente, son algunas de las líneas de proyectos que nosotros formulamos para en este trabajo, ¿no? No se anota ahí, gracias.